bienvenidos a mi canal. Soy Mariana Figares y en este nuevo vídeo os voy a explicar todo acerca de la sal. Cuáles son los tipos que hay, por qué es mejor evitarla en base a la evidencia científica disponible, si es necesario o no consumirla. Bueno, todas estas dudas las vamos a ir despejando a lo largo del vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es la sal. Bueno, la sal que nosotros añadimos a las preparaciones, a las elaboraciones, ¿no? a los alimentos, pues viene a ser, se compone entre un 96 y un 99% de su composición es cloruro sódico, es decir, cloro y sodio. Y luego también presenta trazas de minerales, como puede ser el yodo, el magnesio, etc. Sin embargo, esos minerales son realmente trazas. En función del tipo de sal, el contenido en esos minerales puede variar, como vamos a ver a continuación, pero son trazas, son unas cantidades muy pequeñas. La principal componente de la sal es el cloruro sódico, cloro y sodio. La sal representa una fuente muy concentrada de sodio, en concreto cada gramo de sal aporta unos 400 miligramos de sodio por cada... Para tener la fórmula es la siguiente: por cada 2 gramos y medio de sal, 1 gramo de sodio. Bueno, ahora diréis, pero bueno, hay muchísimos tipos de sal. ¿Cuál es la diferencia entre esta variedad de sales que nosotros encontramos comercializadas? Porque tenemos que ser la sal común, la sal marina sin refinar, la sal del Himalaya, etc. Bueno, la sal común, la sal de mesa regular, pues se obtiene de depósitos subterráneos. Esa sal se somete a un proceso de evaporación y se obtiene así la sal, y luego se somete a un proceso de refinamiento en el cual pues se blanquea, se le añaden antiaglomerantes, ¿no? Este tipo, la sal común, la sal de mesa, pues apenas tiene trazas de minerales ni nada, fundamentalmente pues eso, cloruro sódico. Luego tenemos la sal yodada, que viene a ser sal común o de mesa, a la cual se le ha añadido yoduro de potasio, yoduro potásico, digamos que está suplementada con yodo. Y por otro lado tenemos las sales sin refinar, que aquí sería pues la sal marina sin refinar, la sal del Himalaya, la sal Celtic, etcétera. Y todo este tipo de sales pues se obtienen pues o bien del mar o bien de lagos salados o de depósitos subterráneos en las montañas, y se obtiene a partir de ahí, y luego pues esa sal obtenida pues no es refinada, por tanto tiene un poquito más de minerales. Sin embargo, el componente fundamental de todas estas sales sigue siendo el cloruro sódico, y aunque la sal del Himalaya o la sal marina sin refinar tienen un porcentaje de minerales un poquito mayor, sin embargo sigue siendo súper pequeño y por supuesto insuficiente como para cubrir con los requerimientos que nosotros tenemos de esos minerales, las cantidades que se consume la sal. O sea, hablar de la sal como sin refinar como fuente de minerales es una tontería, porque es que son trazas lo que tiene. Pero ahora me diréis, ¿cuánta sal hay que... cuáles son los efectos que ha demostrado tener el consumo de sal en nuestra salud? Bueno, pues resulta que el consumo de sal pues se considera un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. En concreto, se ha visto en metaanálisis de estudios prospectivos, de estudios de cohorte, se ha visto que el consumo de sal superior a 6 gramos día conduce a un mayor riesgo de enfermedad, a mayor riesgo de ictus, en concreto entre un
34% mayor riesgo de ictus y 40% más riesgo de muerte por ictus. Y aparte, el añadir sal a las comidas se asocia con un 34% más de riesgo de sufrir enfermedad isquémica cardíaca y de insuficiencia cardíaca en comparación con no añadir sal a las comidas. Muchos de estos efectos deleterios del consumo de sal sobre la enfermedad cardiovascular están mediados por el impacto que tiene la sal en la función endotelial y en la presión arterial. Resulta que se ha visto también a nivel estudios de cohorte cómo el consumo de sal se correlaciona con mayores niveles de presión arterial siguiendo una relación dosis-respuesta, y en estudios randomizados controlados se ha visto cómo el consumir sal a medida que aumenta, así aumentan los niveles de presión arterial de los participantes. Una dieta baja en sal con una ingesta de sal inferior a 5 gramos día en comparación con una dieta que contenga más de 5 gramos día conduce a una reducción significativa de los niveles de presión arterial. En concreto, me gustaría hacer mención de un ensayo clínico en el cual se comparó una dieta que tenía 5 gramos de sal versus una dieta que contenía como 1 gramo de sal al día. Bueno, se vio que ese 1,5 gramos, entonces se vio que los que consumieron 1,5 gramos en comparación con los que consumieron 5, experimentaron una reducción de la presión arterial de 8 miligramos de mercurio. Aparte, se ha demostrado que el consumo de sal, de comidas altas en sal y de una dieta rica en sal, en comparación con una dieta baja en sal, conduce a un empeoramiento de la dilatación mediada por flujo, que es una medida de la función endotelial, y también conduce a un aumento en la rigidez de la pared arterial, medida por Augmentation Index. Aparte, una dieta rica en sal, en comparación con una dieta baja en sal, es decir, baja con cifras menores a 5 gramos día, la dieta rica en sal, que es con un aporte mayor, conduce a un aumento en los niveles de tromboxano A2, que es un vasoconstrictor, así como de S-lectina, que es otro péptido con potente acción vasoconstrictora. O sea que tenemos evidencia procedente de ensayos clínicos que nos muestra cómo el consumo de sal empeora la función de nuestras arterias a medida que aumenta su consumo siguiendo ese patrón dosis-respuesta. Pero aparte, el consumo de sal también se considera un factor de riesgo de cáncer gástrico. En concreto, se ha visto también un metaanálisis de estudios de cohorte concluyó que tanto el alto consumo de sal como el consumo moderadamente alto de sal se asociaba con el alto consumo se asocia con un 68% más de riesgo de cáncer gástrico y el consumo moderadamente alto de un 41% mayor riesgo de cáncer gástrico en comparación con un bajo consumo de sal. Además, en otro estudio de cohorte muy interesante llevado a cabo sobre participantes de Reino Unido, se observó cómo el consumo de las personas que añadían de forma habitual sal a las comidas presentaban también un mayor riesgo de cáncer gástrico en comparación con las que no añadían sal a sus comidas. De hecho, en otro estudio se estimó que en 2019 se produjeron 74.000 muertes por cáncer gástrico debidas al alto consumo de sal a nivel mundial.
Y por otro lado, también mencionar que en pacientes que presentan enfermedad renal crónica se ha visto cómo el mayor consumo de sal se relaciona con mayor albuminuria, que viene a ser una medida que nos indica cómo está la función renal, ¿no? Y aparte también con mayor mortalidad cardiovascular y mayor cifra de presión arterial. Además, en población que no ha desarrollado todavía enfermedad renal crónica, se observa como el consumo de alimentos más ricos en sal, como pueden ser las verduras en conserva o otros tipos de alimentos en conserva, pues se relaciona con mayor riesgo, peor función renal medida por la filtración glomerular en comparación con el consumo de alimentos frescos, verduras frescas que no llevan sal añadida. Y de hecho, volviendo a pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, en la última revisión de Cochrane realizada al respecto, pues se vio cómo se ha concluido que a partir de ensayos clínicos que los pacientes con enfermedad renal crónica que adoptan una dieta baja en sal, pues experimentan una reducción en la presión arterial sistólica, a una mejora en la albuminuria, y todo esto pues se traduce al final en un menor riesgo de eventos cardiovasculares, porque recordemos que la presión arterial es el principal factor de muerte, el principal factor de riesgo de muerte evitable, el primero, antes que el tabaco. Entonces, el hecho de que la sal aumente los niveles de presión arterial siguiendo ese patrón dosis-respuesta nos hace ver que lo mejor es que evitemos la sal. Ahora os estaréis preguntando, ¿pero cuáles son las recomendaciones actuales que existen respecto al consumo de sal? Bueno, pues desde la EFSA y también desde la OMS recomiendan un máximo de 5 gramos día de sal, es decir, que no se superen los 5 gramos de sal al día. Esto es un máximo, pero no es un mínimo, es decir, el consumo óptimo sería 0, considerando que a medida que aumenta el consumo de sal en la dieta, aumenta el riesgo de cáncer gástrico, presión arterial, enfermedades cardiovasculares, deterioro de la función renal. O sea, observando el patrón dosis-respuesta, la recomendación realmente óptima es 0 consumo de sal. Porque, como digo, la OMS y la EFSA apuntan lo del 5 gramos día como un máximo, pero no han establecido un mínimo, cuanto menos mejor. Y ahora diréis, pero ¿qué pasa con el sodio? Necesitamos sodio, ¿no? ¿Cómo no vamos a consumir sal? ¿Y qué pasa con el yodo, ¿no? De la sal yodada. Bueno, pues el sodio efectivamente es un mineral que nosotros necesitamos es esencial, porque la polarización de las células durante el potencial de acción, así como es necesario también para mantener la bulimia, la correcta bulimia. Sin embargo, es que el sodio no se encuentra solamente en la sal añadida, sino que el sodio es un mineral que se encuentra de forma natural en las frutas, las verduras y el resto de alimentos vegetales integrales. Aquí las naranjas que yo tengo, las manzanas, la calabaza, todo eso tiene pequeñas concentraciones de sodio, al igual que tiene magnesio, potasio, selenio, folatos, vitamina C, etc. Es decir, los alimentos vegetales integrales contienen de forma natural pequeñas concentraciones de sodio que resultan suficientes como para cubrir los requerimientos que nosotros tenemos de sodio, porque los requerimientos de sodio que tiene el ser humano son muy pequeños. De hecho, se ha visto que cifras de 300 miligramos a 700 miligramos de sodio día son suficientes para mantener los adecuados niveles plasmáticos de sodio. Entonces no hay ninguna necesidad de incluir sal, porque las pequeñas concentraciones que nosotros necesitamos de sodio ya nos las van a aportar los alimentos integrales y no necesitamos incorporar una fuente concentrada de sodio a nuestras comidas.
Cabe destacar además que cuando nosotros añadimos sal concentrada a las comidas, eso aumenta de forma dramática su palatabilidad, hasta el punto que se pueden adquirir mezclas hiperpalatables. En concreto, se considera hiperpalatable alimentos que aporten un 20% de su peso sea sodio y un 30% de sus calorías vengan de la grasa, y también se consideran hiperpalatables aquellos alimentos cuyo peso, el 30% de su peso sea sodio y el 40% de sus calorías vengan de carbohidratos refinados. Esas mezclas consideradas hiperpalatables solamente se pueden conseguir poniendo sal a la comida, porque, como digo, los alimentos integrales vegetales contienen unas cifras de sodio mucho menores que esas. ¿Y qué pasa cuando se ingieren alimentos hiperpalatables? Pues que se ha demostrado en estudios de intervención que la ingesta de esos alimentos conduce a un aumento en la actividad de las vías dopaminérgicas. Esto se ha a nivel cerebral, esto se ha evidenciado utilizando resonancias magnéticas funcionales, y a su vez conduce a el despertar del hambre hedónico y la excesiva ingesta calórica, con la consecuente ganancia de grasa corporal en exceso. Entonces, de esa forma indirecta, conduciendo esa hiperpalatabilidad y esa hambre hedónica y tal, pues por esa vía también la ingesta de sal va a contribuir a la ganancia de grasa corporal excesiva. Y ahora que ya sabemos que el sodio lo podemos conseguir perfectamente a partir del consumo de alimentos integrales, os estaréis preguntando qué pasa con el yodo. Como he explicado antes, el yodo se encuentra en cantidades muy pequeñas en la sal. La sal yodada sí aporta cantidades notables de yodo suficientes como para cubrir con el requerimiento, pero no es porque la sal lo contenga de forma natural, sino porque se le ha añadido yoduro de potasio, que es lo mismo que tomarse un suplemento de yoduro de potasio que se encuentra en cualquier parafarmacia. La diferencia es que si tú te compras el suplemento de yoduro de potasio, que tendría que ser 150 microgramos día, que son los requerimientos que tenemos de este mineral, pues si tú te compras ese suplemento, te vas a ahorrar el sodio, porque cuando te tomas la sal yodada, al final lo que estás tomando es sodio con el yodo. Pues bueno, me quedo con el yodo, ¿no? Si me tomo el suplemento y quitamos ese sodio en exceso, que me va a aumentar el riesgo de morirme por un infarto o de tener un cáncer gástrico. Ahora bien, otra opción de consumir también el yodo podría ser a partir de alimentos que contienen yodo. ¿Cuáles son los alimentos que contienen yodo? Bueno, el pescado tiene yodo, los lácteos. Sin embargo, estas no serían las fuentes óptimas de yodo, considerando que el consumo de alimentos de origen animal, como los lácteos y el pescado, conducen a un aumento de riesgo de enfermedades crónicas en comparación con los alimentos de origen vegetal, como las legumbres, los frutos secos, cereales integrales. Por tanto, esas no serían las fuentes óptimas de yodo. Pero la fuente que sí podría ser óptima de yodo serían las algas, que son con diferencia el alimento más rico en yodo que encontramos. Sin embargo, lo que ocurre es que tienen un contenido algunas demasiado alto y es fácil excedernos si las consumimos en cantidades, aunque no sean muy grandes. Por tanto, hay que cuidar mucho la cantidad e incluso pesarlas para no pasar, porque es que son fuentes súper concentradas de yodo y a lo mejor con 1 gramo ya cubrimos los requerimientos. Por tanto, hay que ser especialmente cuidadoso con la cantidad de alga que se consume para que cubramos los requerimientos pero no nos excedamos. Haré un próximo vídeo sobre cómo cubrir los requerimientos de yodo siguiendo una alimentación 100% vegetal, vegana, que no contenga sal, y ya os explicaré de forma detallada las cantidades de algas y demás. Y bueno, así como de otras alternativas que podemos tener. Y ahora bien, la siguiente pregunta sería, bueno, vale, ¿cómo evito yo la sal? ¿En qué alimentos se encuentra? Bueno, la sal añadida se puede añadir, la sal se puede añadir a cualquier alimento, tanto sea de origen vegetal como animal.
Entonces, los alimentos a los que se le añade más sal, que llevan más sal añadida, son el pan, los embutidos, los quesos, también las conservas y todo lo que son platos precocinados, todo eso lleva una gran cantidad de sal. Si nosotros basamos nuestra alimentación, nuestra dieta consiste en alimentos vegetales integrales, que son las frutas, las legumbres, los cereales integrales, las verduras, los frutos secos y semillas íntegros, que no se le ha añadido nada ni se le ha quitado ninguna de sus partes comestibles, pues estos alimentos por definición no tienen sal añadida. Entonces, si nuestra dieta consiste en esos alimentos, pues ya no estamos consumiendo la sal, ya la estamos evitando. Entonces la clave está en basar nuestra dieta en esos alimentos, en no añadir nosotros en casa sal, y si compramos algún alimento procesado, mirar siempre en la etiqueta y ver la harina, irnos a la lista de ingredientes y comprobar que no lleve sal añadida. Si lleva sal, pues podemos optar por la versión sin sal. Por ejemplo, si vamos a comprar unas legumbres cocidas, como unos garbanzos cocidos, o vamos a comprar pan integral, pues irnos a la etiqueta y ver, uy, lleva sal, pues no, y optar por la versión sin sal, que ya cada vez es más sencillo, por ejemplo, encontrar unas legumbres cocidas sin sal. Ahora también diréis, bueno, y ahora si no consumo sal, la comida va a estar muy insípida, no me va a gustar. Bueno, realmente esto es totalmente temporal. Resulta que nuestro paladar es muy plástico y se adapta a la cantidad de sodio, también de azúcar y de grasa que va teniendo tu dieta. Si tú partes de un consumo diario de sal, tu paladar ya está acostumbrado a ese nivel de sodio. Sin embargo, cuando tú lo bajes, al principio vas a notar que la comida efectivamente está más insípida. Sin embargo, a medida que pasen las semanas, tu sensibilidad gustativa por el sodio irá incrementándose y cada vez más lo irá echando de menos hasta el punto que notes hasta la comida más sabrosa aunque no lleve sal. Y esto ha sido demostrado en estudios randomizados controlados en los que se ha visto cómo los sujetos, cuando se les pasa una dieta baja en sal, aumenta esa sensibilidad gustativa y no echan de menos la sal, así que no te preocupes tampoco por eso. Y bueno, también comentar que hay algunas situaciones excepcionales en las que sí podría estar aconsejado el consumo de sal. Esto puede ser sujetos que practiquen deporte, que sean atletas, que practiquen una gran cantidad de ejercicio físico y experimenten una gran sudoración. En estos casos un aporte de sodio sí estaría indicado para no tener desbalance electrolítico. Esto se podría hacer a partir de una bebida de electrolitos, ¿no? Una bebida de reposición. Y luego también personas que vivan en clima con mucho calor, que estén expuestos a una gran sudoración, también en ellos podría ser recomendable un aporte de sal. Y por otro lado tenemos cuadros patológicos en los que podría estar indicado el consumo de mayor de sodio, como puede ser cuadros de vómito o cuadros de diarrea agudos que hay que reponer con un suero oral que contengan sodio, y algunos también trastornos endocrinológicos de alteración de la regulación de electrolitos que pueden dar lugar a hiponatremia, y en estos casos también el aporte de sal sería indicado, pero salvo en esos casos tan concretos, en población general y demás, lo óptimo sería evitar la sal. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad, que se hayan aclarado todas las dudas respecto a la sal, y si os ha gustado, pues no olvidéis en compartir este vídeo, que así nuestro mensaje llegue a más gente, en darle un like, en compartirlo, y ya está, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.